Drew Jodin. En una fría noche de noviembre del año 2003, la pequeña ciudad de Grand Forks, en Dakota del Norte, quedó conmocionada por la repentina y misteriosa desaparición de Drew Jodin, una estudiante que acababa de terminar su turno en el centro comercial local. A medida que su familia y amigos se angustiaban por su ausencia inexplicable, comenzó una escalofriante búsqueda, una que cruzaría los límites estatales, captaría la atención de la nación y llevaría a un espantoso descubrimiento. Un descubrimiento que convertiría el caso en uno de los más trágicos e inolvidables en la historia de la región. Drew Jodin tenía 22 años y era estudiante de último año en la Universidad de Dakota del Norte, donde estudiaba diseño gráfico con el sueño de hacer carrera en el mundo del arte. Compaginaba sus estudios formales con 2 trabajos a medio tiempo y una floreciente relación con su novio. La vida de Drew parecía estar llena de promesas. El 22 de noviembre del año 2003, Drew terminó su turno en la tienda Victoria's Secret del centro comercial Columbia Mall en Grand Forks, Dakota del Norte, y se dirigió al estacionamiento. Hizo una breve parada para comprar un bolso nuevo antes de ir a su auto. Mientras hablaba por teléfono con su novio, de repente, la conversación se cortó abruptamente, dejando como últimas palabras de Drew un simple «Está bien, está bien». Preocupado por la desconexión repentina, su novio intentó llamarla nuevamente, pero lo único que escuchó fue estática y el sonido de botones presionándose. Más tarde esa noche, Drew debía presentarse en su segundo trabajo, pero al no llegar, sus amigos y familiares supieron que algo terrible había ocurrido. Una rápida búsqueda en el estacionamiento del centro comercial reveló que su auto seguía allí, junto con la funda de un cuchillo cerca de una de las llantas, señales claras de que algo siniestro había sucedido. Drew parecía haber desaparecido sin dejar rastro. A medida que el pánico se intensificaba, las autoridades lanzaron una búsqueda exhaustiva para encontrarla, involucrando a múltiples agencias, incluido el FBI. Rastrearon su última llamada telefónica hasta un área cercana a Crookston, en el estado de Minnesota, a unos 40 kilómetros del centro comercial. Entonces, surgió una pista crucial. Un testigo informó haber visto a un rostro familiar, Alfonso Rodríguez Jr., un delincuente convicto, en el centro comercial el día de la desaparición de Drew. Rodríguez tenía un historial criminal violento, con múltiples agresiones contra mujeres, y había sido liberado de prisión solo unos meses antes de la desaparición de Drew. Los investigadores lo señalaron como el principal sospechoso. Durante el registro de su auto, la policía encontró rastros de sangre que coincidían con el ADN de Drew, junto con cuchillos similares a los que podrían haber coincidido con la funda hallada junto a su vehículo. Con cada nueva prueba, las sospechas aumentaban y Rodríguez fue arrestado y acusado del secuestro de Drew. Sin embargo, a pesar del arresto de Rodríguez, Drew permaneció desaparecida durante meses. Su familia, amigos y voluntarios la buscaron incansablemente, aferrándose a la esperanza de un milagro. El 17 de abril del año 2004, casi 5 meses después de su desaparición, el cuerpo de Drew fue encontrado en un barranco cerca de Crookston, en Minnesota, enterrado bajo la nieve. Estaba atada y semidesnuda en una tumba poco profunda, con su cuerpo oculto durante meses por las duras condiciones del invierno. El hallazgo puso fin a la angustiosa búsqueda, pero supuso un dolor inimaginable a su familia y a la comunidad. El cuerpo sin vida de Drew confirmó sus peores temores, y Rodríguez fue acusado formalmente de su secuestro y trágico asesinato. Esto lo hizo elegible para la pena de ejecución federal. Aunque la sentencia de ejecución fue emitida inicialmente el 8 de febrero del año 2007, más tarde fue revocada en una apelación el 18 de mayo del año 2023, dejando a Rodríguez con una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia de Drew, el dolor de su pérdida es algo que cargan cada día. Su padre, Alan Jodin, continúa hablando sobre su hija, manteniendo viva su memoria y compartiendo la vida vibrante que ella tuvo. Gracias a sus esfuerzos, se creó el sitio web nacional de delincuentes públicos, también conocido como la Ley de Drew,
que proporciona a las comunidades un mayor acceso a información sobre delincuentes en sus áreas. Esta ley es un homenaje duradero a Drew y a la determinación de su familia de proteger a otros de los horrores que ellos vivieron. Su padre aún escucha el último mensaje de voz que Drew le dejó, un recuerdo atesorado de su voz que le recuerda su calidez, amabilidad y la luz que llevó a tantas personas. Tina Files. Tina Files se dirigía a casa desde la escuela en Pleasanton, California, en abril del año 1984, pero algo trágico sucedió y su familia nunca volvió a verla. Tomaría casi 3 décadas para que el ADN trajera un avance en el caso. El 5 de abril del año 1984, Tina Files evitó tomar el autobús y decidió caminar a casa desde la escuela secundaria Foothill. Algunos compañeros la habían estado molestando. La joven de 14 años tomó un atajo hacia su casa en Valley Trails. Su familia nunca volvió a verla. Fue encontrada sin vida en un canal de drenaje a lo largo de la carretera 680. Había sido apuñalada 44 veces con un cuchillo de cocina. A pesar de todos los esfuerzos de la policía, no pudieron encontrar un sospechoso sólido y el caso quedó sin resolver. En el año 2011, se produjo un avance cuando el ADN de la escena apuntó a un hombre que ya estaba en prisión llamado Steven Carlson. Carlson tenía 16 años en el momento del asesinato y también asistía a la escuela secundaria Foothill. Carlson fue condenado en el año 2014, aunque siempre declaró su inocencia. Inicialmente fue sentenciado por homicidio en primer grado y recibió una condena de 26 años a cadena perpetua. 3 años después, en el año 2017, sus cargos fueron reducidos a homicidio en segundo grado por el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito en San Francisco, y se le descontaron 10 años de su sentencia. En el año 2020, cuando se acercaba su primera audiencia de libertad condicional, Carlson escribió 3 cartas admitiendo su culpabilidad. Una de las cartas, de 9 páginas, fue escrita para los comisionados estatales de libertad condicional. Otra fue dirigida a la familia de Tina, y la última a su víctima, Tina. En una de las cartas escribió: «Quiero que sepas que tú y tu familia no hicieron absolutamente nada para merecer lo que te hice». La carta continuaba explicando que actuó por una furia provocada por el alcohol y el bullying que también había sufrido después de haber intentado organizar una fiesta en su casa mientras sus padres estaban fuera. Carlson dijo que no planeó cometer el asesinato ese día, pero que se sintió abrumado al ver a Tina caminando a casa por el campo frente a su casa. En la carta, admitió haber apuñalado a su compañera de clase más joven con un cuchillo de cocina 44 veces. Carlson escribió: «Recuerdo estar lleno de furia por la forma en que todos mis compañeros de clase se reían de mí, por el desorden en la habitación de mis padres y por cómo mi padre iba a castigarme cuando se enterara de la fiesta que hice. Todo sucedió tan rápido. Recuerdo ir a la cocina y tomar un cuchillo de carnicero. Crucé la calle y entré en el campo, en la zanja donde estaba Tina». También escribió: «Tú solo estabas ocupándote de tus propios asuntos, caminando sola a casa, teniendo que atravesar ese aterrador túnel de drenaje, lo cual ya debía ser aterrador para una niña de 14 años, pero lo peor fue ser horriblemente sorprendida por mi ataque y apuñalarte brutalmente». Carlson dijo que no recuerda los movimientos del apuñalamiento, solo recuerda estar de pie sobre su cuerpo ensangrentado, sosteniendo un cuchillo cubierto de sangre. Según Joshua Sushan, periodista multimedia, Carlson fue víctima de acoso escolar, pero también era un mega acosador él mismo. Joshua también asistió a la escuela secundaria Foothill poco después del asesinato. Dijo que los niños del área siempre sospecharon del chico al que llamaban Carlson, el espeluznante, como el culpable. Por eso, no les sorprendió cuando por fin fue arrestado. Joshua y Drew, el hermano de Tina, se preguntaron por qué Carlson confesó después de 36 años. Joshua dijo: «Hay varias razones por las que escribió estas cartas. Tal vez quiera obtener su liberación anticipada y está tratando de ganarse la simpatía de la Junta de Libertad Condicional. Tal vez está intentando limpiar su conciencia. No voy a fingir que lo sé».
Después de escribir las cartas, Carlson canceló su propia audiencia de libertad condicional. Nadie está seguro de por qué, pero Drew cree que todo es parte de un plan para influir en futuros intentos de liberación. Drew dijo, definitivamente es una estrategia. No hay remordimiento, ninguno en absoluto. Si realmente lo sintiera, lo habría admitido en la sala del tribunal. Esperó hasta su audiencia de libertad condicional para confesar. ¿Por qué tuvo que esperar 5 años y medio? Drew expresó que se siente aliviado de saber quién fue responsable del brutal asesinato de su hermana, pero eso no resuelve nada. Sobre aquel terrible momento, dijo, recuerdo ese día como si fuera ayer, con mi madre sentada afuera de la puerta de mi habitación esperando a que me durmiera, cuando tenía 8 años, porque no sabíamos quién lo había hecho y yo no sabía si sería el siguiente. Carlson se encuentra actualmente en la Institución Correccional de California en Tehachapi, esperando su próxima audiencia de libertad condicional. April Jones. La pequeña April Jones, de 5 años, desapareció en octubre del año 2012 en la tranquila localidad de Machinlet, en Gales. Lo que parecía una noche común se convirtió en una búsqueda frenética, dando inicio a una de las investigaciones de personas desaparecidas más grandes en la historia del Reino Unido. April Sue Lynn Jones, nacida el 4 de abril del año 2007, era una hija muy querida. Sus padres priorizaban su seguridad por encima de todo y le brindaban un ambiente protector donde se sentía amada y segura. El 1 de octubre del año 2012, April asistió a sus clases de natación en un centro de recreación local, mientras sus padres participaban en una reunión de padres en su escuela. Después de su lección, April invitó a una amiga de la escuela, también de 5 años, a su casa para ver la película animada Enredados. A medida que avanzaba la tarde, April pidió permiso a sus padres para jugar afuera con su amiga, a pesar de la hora. Inicialmente dudosos, sus padres accedieron, con su madre, Coral, recordándoles a las niñas que no debían quedarse afuera demasiado tiempo. Aproximadamente a las 7 de la noche, April fue vista por última vez por sus padres mientras montaba su pequeña bicicleta rosa en el vecindario. La preocupación comenzó a crecer cuando Coral notó que había pasado un tiempo considerable sin que April regresara a casa. Tras 20 minutos de búsqueda, la ansiedad de Coral aumentó y decidió llamar al número de emergencias a las 7:30 de la noche para reportar la desaparición de su hija. La policía respondió de inmediato, enviando oficiales a la escena casi al instante. Al llegar, el primer oficial habló con un niño testigo, quien reveló un detalle impactante. April había sido vista subiéndose a una camioneta gris poco antes de desaparecer. Reconociendo la urgencia de la situación, la policía elevó rápidamente la investigación a un incidente crítico y lanzaron una masiva operación de búsqueda en toda el área, movilizando recursos y personal para localizar a la niña desaparecida. Los esfuerzos de la policía fueron reforzados por la comunidad, ya que decenas de residentes locales, alertados en parte por las redes sociales, se unieron a la frenética búsqueda de April. Para las primeras horas de la mañana del 2 de octubre, el número de voluntarios había aumentado a cientos, todos unidos en la desesperada esperanza de encontrar a la pequeña, quien parecía haber desaparecido sin dejar rastro. En la tarde del 2 de octubre, menos de 24 horas después de la desaparición de April, la investigación dio un giro significativo con la detención de Mark Bridger, un hombre local de 46 años. Bridger se convirtió en una persona de interés debido a su parecido con la descripción proporcionada por testigos, así como al hecho de que conducía un Land Rover Discovery con volante a la izquierda, un vehículo que había sido visto en la zona donde April fue vista por última vez. Los testigos relataron que vieron a April subirse al vehículo después de una conversación con el conductor, lo que llevó a la policía a centrar su atención en Bridger. Para el 5 de octubre, la policía clasificó oficialmente el caso como una investigación por homicidio, un desarrollo alarmante que indicaba su convicción de que April ya no estaba viva, a pesar de no haber encontrado su cuerpo. Al día siguiente, Bridger fue acusado de secuestro, homicidio e intento de obstrucción a la justicia.
compareció por primera vez ante el Tribunal de Magistrados en Aberystwyth el 8 de octubre, donde también fue acusado de la ocultación y eliminación ilegal de un cuerpo. Posteriormente, fue enviado a prisión preventiva en la cárcel de Manchester, a la espera de una comparecencia por videoconferencia en el Tribunal de la Corona de Caernarfon el 10 de octubre. A medida que avanzaba la investigación, la policía anunció el 12 de diciembre que la búsqueda de April se extendería hasta el año 2013, lo que demostraba su determinación de esclarecer la verdad sobre su desaparición. El 14 de enero del año 2013, Bridger se declaró no culpable del cargo durante una audiencia en el Tribunal de la Corona de Mold. Sin embargo, en una declaración contradictoria, reconoció que, probablemente, era responsable de su fallecimiento, lo que generó dudas sobre las circunstancias de su desaparición. El juicio estaba inicialmente programado para comenzar el 25 de febrero, pero se aplazó hasta el 29 de abril a petición del equipo de defensa de Bridger, que solicitó más tiempo para realizar investigaciones adicionales. A pesar del proceso legal en curso, la búsqueda de April siguió siendo una prioridad para las autoridades. El 27 de marzo del año 2013, la policía anunció que suspendería la búsqueda física de April. Esta decisión marcó un momento desgarrador para su familia y la comunidad. Para el 22 de abril, la policía confirmó oficialmente que la búsqueda había concluido, aunque le aseguraron al público que un equipo especializado de oficiales permanecería disponible para actuar ante cualquier nueva información que pudiera surgir. Este caso se convirtió en la mayor operación de búsqueda de una persona desaparecida en la historia de la policía del Reino Unido. El juicio de Bridger comenzó el 29 de abril del año 2013, presidido por el juez Griffith Williams. Durante el proceso, salió a la luz evidencia condenatoria. Un experto forense testificó que se encontraron fragmentos de hueso humano, consistentes con los de una persona joven, en la chimenea de la cabaña de Bridger. Además, se hallaron muestras de sangre en varias áreas de la vivienda que coincidían con el ADN de April, lo que llevó a los investigadores a concluir que la niña había sufrido heridas de las que no podría haber sobrevivido. Esta evidencia crucial llevó al servicio de fiscalía a acusar formalmente a Bridger de homicidio. En su defensa, Bridger ofreció un relato impactante, alegando que había atropellado accidentalmente a April con su vehículo y que, debido a la intoxicación y al pánico, no recordaba cómo había desechado su cuerpo. Sin embargo, esta explicación fue recibida con escepticismo por el tribunal. El 29 de mayo, el juez concluyó su resumen del caso e instruyó al jurado para que deliberara el veredicto. El 30 de mayo, el jurado declaró a Mark Bridger culpable de secuestro, homicidio y obstrucción a la justicia. El juez pronunció una dura reprimenda, describiendo a Bridger como un mentiroso patológico y un pedófilo antes de sentenciarlo a cadena perpetua, con una orden de cumplimiento total de la pena. Después del veredicto, surgieron detalles inquietantes sobre las confesiones que Bridger le hizo al capellán de la prisión. Afirmó haber desechado el cuerpo de April en el caudaloso río Afondulas, cercano a su casa, el cual desemboca en el río Diffy, cerca de Machinlet. Sin embargo, la policía expresó escepticismo ante sus declaraciones, sospechando que, en realidad, dispersó los restos de April por el campo circundante, negándole así a su familia el cierre que tanto anhelaban. En julio del año 2013, apenas unas semanas después de recibir su condena, Bridger sufrió un violento ataque en prisión. Fue agredido por otro recluso que usó un arma improvisada, lo que le causó heridas en la cara y la garganta que requirieron suturas. Este incidente resaltó la tensión en torno a Bridger, quien seguía siendo una figura altamente controvertida incluso dentro de la prisión. Más tarde, en diciembre de ese mismo año, inició un proceso de apelación contra su sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, un mes después, pocos días antes de la audiencia programada, decidió retirar la apelación. El caso de April Sue Lynn Jones dejó una profunda huella en su familia y en la comunidad de Machinlet. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado,
se recuperaron 17 fragmentos de hueso de la chimenea en la cabaña de Bridger. El 26 de septiembre del año 2013, se celebró un servicio fúnebre en honor a April, donde la comunidad se unió para despedir a una niña amada y recordar su vida, Lisa Ann French. La noche de Halloween del 31 de octubre del año 1973, que prometía ser divertida, se convirtió en una pesadilla para el pequeño pueblo de Fond du Lac, Wisconsin. Un vecino de confianza y amigo de la familia cometió un acto atroz contra una niña de 9 años que estaba emocionada por pedir dulces vestida como un vagabundo. Lisa Ann French nació el 2 de junio del año 1964 en Oshkosh, Wisconsin, hija de Alan French y Marianne Garrick. Vivía en Fond du Lac con su madre, su padrastro Bruce DePau y su medio hermano recién nacido. Lisa era una niña alegre y activa, estudiante de 4º grado en la escuela primaria Chewin. También era miembro orgullosa de las Girl Scouts, lo que reflejaba su espíritu comunitario y su naturaleza amigable y extrovertida. En la noche de Halloween del año 1973, Lisa se puso su disfraz con gran entusiasmo. Se vistió con un sombrero de fieltro negro, una parca verde, pantalones de mezclilla decorados con cinta adhesiva azul y pecas dibujadas en sus mejillas. Su plan era asistir a una fiesta al aire libre en Pumpkin Place, en la calle East Bank, junto a su amiga Ann Parker. Sin embargo, Anne fue castigada y no pudo acompañarla, dejando a Lisa pidiendo dulces sola. A pesar de esto, la niña de 9 años salió a recorrer su vecindario, sin sospechar el peligro que la acechaba. Al principio, todo transcurrió con normalidad. Visitó varias casas cercanas, incluyendo la de un compañero de clase y la de su maestra. Mientras tanto, en su hogar, su madre comenzó a preocuparse al notar que Lisa no regresaba a la hora acordada, las 7 de la noche. A las 10 de la noche, cuando su hija seguía sin aparecer, Marianne sintió que algo terrible había ocurrido. Los vecinos se unieron para formar un grupo de búsqueda, recorriendo el vecindario y las áreas cercanas en busca de cualquier señal de la niña. La comunidad entera se movilizó en un esfuerzo por encontrar a Lisa, con toda la ciudad de Fond du Lac involucrada en la búsqueda. Para quienes la conocían, era inimaginable que pudiera desaparecer mientras pedía dulces en Halloween. A medida que pasaban las horas, la esperanza dio paso al temor, y la búsqueda de Lisa se intensificó con todos temiendo lo peor. Su familia no podía imaginar que, a solo unos kilómetros de distancia, el cuerpo de Lisa yacía abandonado en un campo, desechado por alguien en quien alguna vez confiaron. Se organizó una búsqueda masiva de 4 días tras la desaparición de Lisa, en la que participaron más de 5,000 voluntarios, 700 padres del programa Block, oficiales de policía, la Guardia Nacional y sus compañeras de las Girl Scouts. La búsqueda terminó trágicamente el 3 de noviembre, cuando el granjero Gerald Brown descubrió 2 bolsas plásticas marrones detrás de una cerca de alambre de púas, cerca de un bosque en Taycheedah, Wisconsin. En una de las bolsas estaba el cuerpo desnudo de Lisa, en la otra, su disfraz de Halloween. Se confirmaron los peores temores de la comunidad y la investigación se centró en encontrar al responsable. La autopsia reveló que Lisa perdió la vida por asfixia y sufrió un trauma adicional que indicaba que había sido sometida a un abuso severo. 3 días después, el 6 de noviembre, se llevó a cabo su funeral en la iglesia Emmanuel Trinity Lutheran, un servicio solemne al que asistieron muchos miembros de la comunidad, devastados por la pérdida. Poco después, la Cámara de Comercio de Fond du Lac ofreció una recompensa de $10,000 por información que llevara a la captura del responsable. Gerald Turner se convirtió rápidamente en sospechoso debido a su cercanía con Lisa y su familia, pero fueron necesarios casi 9 meses de interrogatorios y pruebas forenses para que confesara el 8 de agosto de 1974. A pesar de que la prueba de polígrafo no fue concluyente y de que se negó a realizar otra, la evidencia forense lo vinculó al crimen. Muestras de cabello y fibras de su hogar coincidían con las encontradas en el cuerpo y la ropa de Lisa. En octubre de 1973,
Turner vivía con su novia, Arlene Penn, y su hijo recién nacido. Lisa, que conocía bien a Turner y su familia, solía pasar tiempo con el bebé y tenía conversaciones regulares con Turner, de quien había sido vecina durante algún tiempo. Anteriormente, Turner había alquilado dúplex con la familia de Lisa, fortaleciendo aún más la conexión entre ambos hogares. Esta cercanía y familiaridad parecían hacer de Turner una figura de confianza en la vida de Lisa. A pesar de la aparente relación normal entre Turner y la familia de Lisa, él tenía un pasado oscuro que en ese momento era en gran parte desconocido. Aunque no había sido condenado por delitos graves, había un incidente alarmante en su historial. Turner había estado involucrado previamente en un delito con una niñera de 15, aunque nunca fue acusado ni procesado formalmente. Su pasado permaneció oculto para quienes lo rodeaban, incluida la familia de Lisa, que lo veía como un vecino y amigo de confianza. Durante su confesión, se revelaron los detalles de lo que ocurrió aquella fatídica noche. Mientras Lisa recorría las casas pidiendo dulces, llegó a la casa de Gerald Turner. Inocentemente tocó el timbre, lo saludó con la tradicional frase de «dulce o truco» y entró con su bolsa abierta, esperando recibir caramelos. Una vez dentro, Turner comenzó a hablar con Lisa sobre dulces, aparentando amabilidad. Con esta fachada, la atrajo más adentro de su casa, hasta llevarla a su habitación. Allí, sus verdaderas intenciones quedaron aterradoramente claras. Turner atacó a Lisa, traicionando la confianza que existía entre él y su familia. El brutal ataque terminó con la muerte de Lisa, quien dejó de respirar durante la agresión. La desesperación se apoderó de Turner al darse cuenta de lo que había hecho e intentó sin éxito reanimarla. La situación se volvió aún más complicada cuando su novia, Arlene, llegó inesperadamente a casa. Arlene había asistido a la misma fiesta de Halloween a la que Lisa tenía planeado ir. Cuando llegó, Turner vestía una bata de baño y repetía que se sentía enfermo. Su actitud y la bata pudieron parecerle extrañas, pero no tenía razones para sospechar nada siniestro, por lo que continuó con su rutina. Mientras tanto, Turner hacía múltiples viajes a la habitación, diciendo que necesitaba acostarse. Lo que Arlene no sabía era que, en ese mismo momento, el cuerpo de Lisa estaba escondido en el baño junto a la habitación, un oscuro secreto que Turner estaba desesperado por mantener oculto. Después de que Arlene se fue de la casa alrededor de las 8 de la noche para visitar a su madre, Turner puso en marcha un escalofriante plan para encubrir su crimen. En un estado de pánico, metió el cuerpo sin vida de Lisa y su ropa en bolsas separadas, preparándose cuidadosamente para deshacerse de cualquier rastro de su existencia. Desesperado por no dejar huellas dactilares en su cuerpo o en la escena del crimen, tomó medidas extremas, usando calcetines en sus manos mientras manipulaba los restos de Lisa. Minuciosamente limpió sus zapatos y el cierre de su chaqueta para eliminar cualquier evidencia que pudiera vincularlo con el crimen. Luego cargó el cuerpo de Lisa en su vehículo y condujo hasta una zona remota en Taycheedah, Wisconsin, un área rural alejada de su casa. Bajo la oscuridad de la noche, abandonó el cuerpo en un campo de cultivo cerca de la carretera McCabe, con la esperanza de que la ubicación aislada impidiera que alguien lo descubriera. Fue un acto frío y calculado, destinado a encubrir los crímenes indescriptibles que había cometido. Sin embargo, sus intentos de ocultar el crimen no fueron suficientes para mantener la verdad enterrada por mucho tiempo. Turner fue arrestado el 9 de agosto de 1974 y fue a juicio el siguiente año. El 4 de febrero de 1975 fue condenado por homicidio en segundo grado, a atraer a un menor con fines inmorales y perversión, recibiendo una sentencia de 38 años y 6 meses de prisión. A lo largo de los años, Turner presentó múltiples solicitudes para su liberación. Sin embargo, el 23 de febrero del 2022, el juez Paul Cisney denegó su liberación, ordenando su reclusión en una instalación de salud mental de alta seguridad. María Leonor Montalvo. En una tranquila casa suburbana en DeSoto, Texas, se desarrolló una pesadilla familiar a puertas cerradas, una historia que tardaría años en salir a la luz. Simon Montalvo desapareció sin dejar rastro,
Pero no fue sino hasta que se descubrió un cuerpo fuera de su casa, oculto bajo unas rocas, que el verdadero horror comenzó a revelarse. Lo que siguió fue una búsqueda de respuestas que se prolongó por más de 7 años y una persecución que llevó a las autoridades a cruzar fronteras. María Leonor Montalvo y Simón Montalvo vivían en DeSoto, Texas, con sus 2 hijos pequeños. La relación de la pareja, según informes, era conflictiva, con antecedentes de violencia doméstica. En el año 2012, María fue acusada de agresión menor tras un incidente en el que supuestamente le arrojó un soporte metálico caliente a Simón en la cabeza. Sin embargo, después de completar un programa de intervención para la violencia doméstica, el caso fue desestimado. A pesar de este historial, la pareja continuó viviendo junta y para el año 2013 eran vistos llevando una rutina aparentemente tensa, pero estable. Simón, de 44 años, fue reportado como desaparecido por su hermano a finales de abril del 2013, cuando llevaba más de una semana sin ser visto. El 4 de mayo del 2013, tras semanas de preocupación, su hermano regresó a la casa familiar en DeSoto e hizo un macabro hallazgo. Mientras instalaba una cámara, percibió un fuerte olor proveniente del patio trasero. Al investigar, encontró un montón de rocas junto a la cerca y al moverlas, reveló una bolsa negra que contenía el cuerpo de Simón. De inmediato contactó a la policía. Las autoridades confirmaron que Simón había recibido 6 disparos, 2 de ellos en la parte trasera de la cabeza. Al inspeccionar la casa, encontraron manchas de sangre en el dormitorio principal y en el pasillo, además de 3 agujeros de bala en la pared del dormitorio. Esto sugería que la muerte de Simón había sido violenta y que las circunstancias apuntaban a alguien dentro del hogar. A medida que los investigadores profundizaban en el caso, descubrieron que los 2 hijos de la pareja no estaban en la casa. Posteriormente, los niños fueron localizados en Anderson, Indiana, viviendo con familiares a unos 56 kilómetros al noreste de Indianápolis. Uno de los niños, en su declaración a los detectives, recordó haber escuchado 3 fuertes sonidos durante la noche, los cuales en un principio no comprendió. Cuando más tarde le preguntó a su madre sobre el ruido, ella le dijo que se trataba de un gabinete que se había caído. Sin embargo, el niño no le creyó, sospechando que había ocurrido algo más siniestro. También relató que a la mañana siguiente María los llevó a Indiana y nunca volvieron a ver a su padre. El cuñado de María, hermano de Simón, fue el primero en sospechar de su participación en el crimen, ya que conocía su historial de violencia contra él y comenzó a conectar las piezas. Sus sospechas se hicieron más fuertes, especialmente después del comportamiento evasivo de María tras la desaparición de Simón. La investigación continuó durante años, pero María no aparecía por ninguna parte. Aunque fue acusada formalmente por el crimen en el año 2013, había huido, y las autoridades tuvieron dificultades para localizarla. No fue sino hasta mayo del 2020, cuando María intentó cruzar la frontera de México a San Diego, que por fin fue detenida. María Leonor Montalvo fue arrestada el 19 de mayo del 2020, más de 7 años después de haberle quitado la vida a Simón. Al momento de su captura, María tenía 48 años y fue trasladada inmediatamente a la cárcel del condado de Dallas, donde fue acusada formalmente del crimen. Su fianza se fijó en $500,000. María había evadido la justicia durante casi una década, pero su captura supuso un sentimiento de alivio para la familia de Simón, que nunca dejó de buscar justicia. Su arresto generó emociones encontradas. Si bien significó un cierre para la familia de Simón, que luchó durante años para que se hiciera justicia, también resaltó el impacto devastador de sus acciones sobre sus 2 hijos. Los niños ya habían sido traumatizados por la pérdida de su padre, y su relación con su madre quedó irreparablemente alterada por el hecho de que ella le había quitado la vida a su padre y luego huyó del país. La familia Montalvo se unió para cuidar de los niños, asumiendo la responsabilidad de criarlos tras la tragedia. Este caso es un devastador ejemplo de las consecuencias de la violencia doméstica, no solo para las víctimas, sino también para los hijos que a menudo quedan atrapados en el conflicto. Para María, su arresto fue solo el inicio de un proceso legal largamente esperado, pero el daño a su familia ya estaba hecho. Durante su sentencia,
que tuvo lugar el 4 de febrero del 2023, un juez condenó sus acciones, calificándolas de absolutamente egoístas y enfatizando la angustia que causó a sus hijos. María fue sentenciada a 25 años de prisión, pero para la familia de Simón, la verdadera justicia sería la restauración de sus vidas, algo que nunca podrá repararse por completo después de una tragedia de tal magnitud. Charles Robert Hardin, un misterio escalofriante que ha atormentado a Canyon Lake, Texas, por más de 3 décadas por fin se ha sido resuelto. En 1988-6, el cuerpo de Charles Hardin fue descubierto en un campamento remoto, atado y sin vida, en un caso que desconcertó a los investigadores durante años. A pesar de un comienzo prometedor, la investigación se enfrió hasta que un avance inesperado reavivó el caso. 2 hombres vinculados al crimen y que vivían a kilómetros de distancia fueron acusados de un acto violento que parecía destinado a quedar sin resolver. ¿Quiénes eran y qué los llevó ante la justicia después de tantos años? En 1986, un asesinato brutal y misterioso dejó una sombra sobre Canyon Lake, un popular destino de campamento y recreación. El 26 de agosto de ese año, el cuerpo sin vida de Charles Robert Hardin, de 56 años, fue hallado en Jacobs Creek Park, un sitio pintoresco en la zona este del lago. Charles, originario de Houston, se encontraba acampando en el parque cuando su cuerpo fue descubierto por otros campistas. Fue encontrado atado con tiras de sábanas alrededor del cuello, las manos y los pies, lo que indicaba que su muerte no había sido un accidente. Una autopsia confirmó lo que los investigadores temían. Su vida fue arrebatada por asfixia, y su cuerpo había estado en proceso de descomposición durante 6 o 7 días al momento del hallazgo. En el momento del descubrimiento, los investigadores Rudy Rubio y Dennis Kapp, de la oficina del sheriff del condado de Comal, iniciaron una investigación exhaustiva. El caso parecía tener todas las características de un crimen violento y premeditado, pero a pesar de varias pistas, el caso se enfrió. Un retrato hablado de un sospechoso descrito como un hombre latino de unos 30 años fue distribuido, y las autoridades locales buscaron información sobre un sedán Chevrolet Celebrity azul de los años 80 que había sido visto cerca del campamento el día antes de que se encontrara el cuerpo de Charles. El público también fue alertado sobre el caso a través de Crime Stoppers, que ofreció una recompensa, pero las pistas se agotaron y la investigación quedó estancada. Durante años, el asesinato de Charles Hardin parecía destinado a quedar sin resolver. Eso fue hasta el año 2021, cuando el Texas Ranger Joshua Ray fue llamado para revisar el caso no resuelto. Ray volvió a enviar pruebas antiguas al Laboratorio de Criminalística del Departamento de Seguridad Pública, DPS, por sus siglas en inglés, de Texas en Austin, con la esperanza de que los avances en tecnología forense pudieran arrojar nuevas pistas. Fue esta investigación renovada la que al final resolvió el caso. Los resultados del laboratorio del DPS señalaron a 2 hombres, Tracy Keith Loy, de 56 años, y Mark Gatton, de 57 años, como principales sospechosos. Los 2 hombres, que vivían en diferentes partes del país, tenían 20 años en el momento del crimen. Loy fue localizado en St. George, Utah, y Gatton fue encontrado en Quaker City, Ohio. Su conexión con Charles y el motivo de su asesinato sigue siendo incierto, pero su implicación en el caso fue innegable. En mayo del 2023, después de entrevistas con ambos sospechosos, las autoridades realizaron sus arrestos. Loy fue extraditado a Texas y encarcelado en la cárcel del condado de Comal, donde se le fijó una fianza de $80,000. Gatton fue arrestado poco antes, esperando su extradición a Texas. El arresto de ambos hombres ha reabierto preguntas sobre la naturaleza de su relación con Charles y si sus acciones fueron motivadas por agravios personales, robo o algo más. Para muchos en la comunidad de Canyon Lake, la muerte de Charles era una tragedia distante, pero los recientes avances han llevado el caso de vuelta a la atención pública. El 13 de octubre del 2023, Mark Gatton fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
El 9 de febrero del 2024, Tracy Keith Loy fue condenado a 60 años de prisión después de declararse culpable. Valerie Ames. Durante casi 28 años, la familia de Valerie Ames, una querida madre de 31 años de Jacksonville, Florida, estuvo buscando respuestas sobre su brutal muerte, cuando fue encontrada en un apartamento, tirada en el suelo, apuñalada y golpeada hasta su final. Un sospechoso por fin fue arrestado en el caso, tras años de arduo trabajo por parte de los detectives y gracias a los avances tecnológicos. El 10 de agosto de 1996, una mujer fue a revisar el apartamento de su padre en la calle King para asegurarse de que todo estuviera en orden mientras él estaba en la cárcel. Cuando abrió una puerta sin llave, encontró a una mujer desconocida tirada sin vida en un charco de sangre. La mujer fue identificada como Valerie Ames, de 31 años. Valerie era madre de 2 hijas pequeñas, de 5 y 8 años. Las 2 niñas y su abuela estaban en Inglaterra cuando recibieron la llamada telefónica que les informaba sobre la trágica muerte de Valerie. El residente del apartamento donde se encontró el cuerpo de Valerie fue informado sobre el cadáver hallado dentro. Él y su familia le dijeron a la policía que no conocían a Valerie, pero que ella les parecía un poco familiar. El apartamento donde se encontró el cuerpo de Valerie estaba ubicado en los apartamentos Courtyard, en el 1606 de la calle King, en la zona Riverside de Jacksonville. Valerie vivía y trabajaba en Arlington. No tenía auto y no conducía por la ciudad. Ninguno de sus amigos o familiares recuerda haberla llevado a ese lado de la ciudad el día de su fallecimiento. Según su hija Michelle James, 3 meses antes del asesinato de Valerie, ella se comunicó con las autoridades para denunciar que había sido agredida por un oficial de policía. Tras el contacto inicial con la policía, la cooperación de Valerie se debilitó y nunca se presentaron cargos. Ese oficial fue investigado después de la muerte de Valerie, pero fue exonerado. De acuerdo con Michelle, algunas personas le dijeron a ella y a su hermana que su madre estaba embarazada en el momento de su fallecimiento, pero las autoridades afirman que no hay nada en el expediente del caso que indique eso. Se dice que una mujer supuestamente se comunicó con la policía, afirmando tener información sobre el caso de Valerie y que haría un trato con ellos. Poco después de contactar a la policía, la mujer fue encontrada sin vida. Michelle recuerda a su madre con amor. Dijo: «Era una mujer maravillosa. Yo era muy pequeña en ese momento, pero recuerdo que tenía el rostro de un ángel y un corazón de oro. Siempre hizo lo mejor que pudo por mí y por mi hermana». El último recuerdo de Michelle con su madre fue en su fiesta de cumpleaños número 5, un evento con temática de Barney. Recuerda que su madre le regaló un peluche de Barney. Michelle expresó: «Ves a personas que se molestan con sus madres y no las tratan bien. No se dan cuenta de cuánto dan por sentado tener una madre. Mi mamá se perdió fiestas de cumpleaños y momentos con sus nietos, y nosotros nunca podremos experimentar esos momentos juntos». Valerie amaba a los animales, especialmente a los caballos. Le encantaba montar a caballo cuando visitaba Texas. Siempre estaba en su lista de cosas por hacer. También le gustaba mucho acampar y bailar. Era una de sus actividades favoritas. Cuando era niña, practicaba ballet. La muerte de Valerie tuvo un impacto devastador en la hermana de Michelle y en su abuela. Ambas eran muy cercanas a Valerie y quedaron con el corazón roto por su pérdida. Unos meses después del asesinato, la abuela estaba tan angustiada y preocupada que toda la familia terminó mudándose fuera de Jacksonville. La familia de Valerie se mantuvo positiva y optimista de que algún día se resolvería el caso. Su única esperanza era encontrar a la persona responsable de su fallecimiento. Solo el nombre del culpable les daría un poco de consuelo. En el año 2018, la detective Harmony Brooks declaró que planeaba volver a analizar más de 2 docenas de piezas de evidencia en busca de ADN. El caso de Valerie fue presentado en noviembre de ese mismo año en la serie Unsolved, transmitida por First Coast News en Jacksonville, Florida. El 2 de abril del 2024,
La oficina del sheriff de Jacksonville y la oficina del fiscal del Cuarto Circuito Judicial anunciaron un arresto en el caso del año 1996. El sheriff de Jacksonville, T.K. Waters, anunció que Jerry Phillips, de 69 años, fue arrestado en el condado de Johnston, Carolina del Norte, y enfrenta cargos por el asesinato de Valerie. El sheriff Waters no dio detalles sobre qué llevó a los investigadores hasta Phillips, pero mencionó que estuvo relacionado con avances tecnológicos que señalaron a una sola persona. Phillips fue ingresado en la cárcel del condado de Duval el 19 de abril y enfrenta cargos por agresión y asesinato en segundo grado. Michelle dijo en un comunicado tras el arresto: "Al estar aquí hoy, casi 28 años después, ahora tenemos algunas respuestas sobre nuestra hermosa madre, Valerie, y por fin tiene la oportunidad de obtener justicia. Su voz puede ser escuchada y nosotros no queremos nada más que justicia para que Valerie, una madre, una hija, una abuela, una tía y una amiga, pueda tener ese momento. Queremos agradecer al Departamento de Casos sin Resolver de Jacksonville y al Proyecto de Casos sin Resolver por darnos el nombre del monstruo Jerry Phillips. Que nuestra madre descanse en paz." Tina Prince. En el tranquilo pueblo de Sandersville, Georgia, una querida maestra de primer grado desapareció sin dejar rastro una noche de primavera del año 2021. Lo que parecía una noche rutinaria, con una cena en familia y una breve llamada telefónica, se convirtió en un misterio que desconcertaría a las autoridades durante meses. Su auto fue encontrado abandonado, sus pertenencias estaban desaparecidas y la única pista era una breve parada en una tienda de conveniencia antes de que desapareciera. La búsqueda de Tina Prince duraría semanas, solo para revelar una escalofriante verdad sobre